a esta clase. De nuevo, buenas tardes. Estoy muy honrado de poder participar en este evento académico para llevarles hasta todos ustedes, todas y todos ustedes, unas ideas fundamentales sobre un tema de gran interés. De gran interés para el mundo jurídico, sobre todo, comenzando por la parte académica y concluyendo con el quehacer jurisdiccional, y que es la lógica de los derechos fundamentales. Ya analizaremos al final si hay alguna diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. O no, o si son cosas diferentes. En todo caso, las nociones que corresponden al estudio de los derechos humanos se aplican igualmente a los derechos fundamentales. No hay ninguna diferenciación entre estos términos. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de derechos humanos, primero, el origen teórico de la preocupación por los derechos humanos. Y pues ese origen se encuentra en la reflexión de la filosofía sobre el derecho natural. El derecho natural es algo que la conceptualización sobre el derecho natural es algo que vino de la mano de la conceptualización de lo que es el derecho positivo. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerden ustedes que el objetivo de los eh, del genio de la filosofía griega, los presocráticos, era conocer lo común de todas las cosas. Aquello que puede ser de igual modo aplicable al conocimiento de cualquier cosa, en la esencia vaya, del mundo. Entonces, pues en ese sentido, le preguntaron
pues, ¿qué es lo común átomo? Y fue cuando vinieron respuestas así, como de Pitágoras. Lo común a todo es el número. Lo común a todo es el agua, fuego, tierra y aire. Lo común a todo es el apeiron, lo indeterminado. Que querían, eran curiosos, no la misma curiosidad que cualquier ser humano. Se preguntaban por cosas más, eh, más elementales, de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. Preguntas que a la vez nos hemos hecho todos los que estamos aquí. Y me sucede que un día, en ese río de preguntas y respuestas, se dan cuenta de que una cosa extraña. ¿Cómo es posible que en Atenas la ley sea, por ejemplo, pagar 15% de impuestos y en Esparta sea pagar 23% de impuestos? Y en Rómulo se paga 19%. ¿Cómo es que hay diferentes tipos de leyes? Porque, o sea, vamos a buscar lo común a todo, lo que es el común denominador de todas las cosas. Entonces no se encontraba. Pero se dan cuenta de que al mismo tiempo que en cada ciudad estaba, había una diferente legislación, había hay un plano de la realidad que es normativo, que implica una serie de preceptos que no dependen del rey de Atenas, el rey de Esparta, el rey de Roma. A ver, y eres, por ejemplo, este, pues todos sabemos eh, cómo matar a un inocente. Usted justifica, no está justificado en la familia, no está justificado. Ni aunque sea cualquier rey, cualquier autoridad, no puede venir a decirnos que lo tenemos que hacer, porque no, no va a ser el caso, porque es una ley superior, una ley que está repito, en otro plano, que es esa ley, la
formuló la divinidad de Dios o la de naturaleza. Y entonces ahí es como viene la diferencia entre los dos tipos de leyes, la ley natural y la ley. Ahora le decimos positiva y entendemos todos, ¿no? La ley que impone el poderoso, aunque no nos guste. Esta idea del derecho natural muy pronto se llevó a que es Dios el autor de, la, de, de, de esa ley natural. De esa forma se empezó a conceptualizar los dos diferentes órdenes normativos que podemos encontrar en nuestro universo. Claro, está hablando como de un naturalista. Claro que un dispositivista diría que ese otro plano es imaginación, no existe. O son buenas intenciones, o son em, pero en ningún caso tiene una extensión, porque es algo metafísico, y lo metafísico lo podemos trabajar desde un punto de vista científico. No, esto vino de la mano de un concepto del ser humano. El ser humano en la antigüedad, o en la Edad Media, se conceptualizaba no tanto en su papel de individuo, como en su papel de grupo, perteneciente a un grupo. Por eso, quizá en la Biblia habla no solamente de que después de la vida de cada uno va a tocar un juicio particular, sino que va a haber un juicio a ciudades, a países enteros. ¿Cómo es eso? O sea, si yo, por decirlo así, me salvé, pero en la ciudad donde yo vivo no salvó, ¿cómo? O sea, que no me toca el castigo. Es algo que no he terminado de, de, de solucionarse. Y por eso mismo, poco a poco, después de muchas vicisitudes históricas, poco a poco, eh, el ser humano europeo fue perdiéndose, fue separándose de su papel de grupo o de estamento.
A ver, es que no interesa tanto si yo pertenezco a una nación, a una ciudad, a un gremio. No importa, es mi caso. Lo que me importa soy yo. Vemos que em, ahora estamos muy preocupados porque se extingan especies. No es que ya se extinguió el, el pájaro dodo de Madagascar. Ya no queda ninguno. Bueno, al último pájaro dodo que se murió, que le mataron, lo que le pasara al resto de los pájaros dodo, los tenía perfectamente sin cuidado. Cada quien ve por su caso. Cada quien tiene una individualidad. Recuerden la palabra individuo es lo que no se puede dividir. Lo que no se puede dividir en física, ¿qué es lo que no se puede dividir? El átomo. El individualismo es una especie de atomismo que hoy por hoy pues no se sabe realmente los conceptos, no sabe qué tan grande sea o qué tan pequeño sea el universo. No sabemos si los átomos son átomos. O sea, átomo es lo que no se puede dividir. Realmente, los átomos se pueden dividir. Eh, a un átomo se le puede quitar los electrones, los neutrones, los protones, y dentro de cada protón, de cada neutrón, está compuesto por un grupo de partículas que pensamos que son elementales, son los quarks. Pensamos que hasta ahora. Digo, igual dentro de 80 años se va a descubrir que no, que los quarks se pueden subdividir en otra cosa más. En fin, lo que sí es que lo que no se puede dividir es físicamente, es el mundo animal, es un animal. Deja de serlo. Si tú a cualquier animal lo divides, lo pones la cabeza, por ejemplo, ya deja de ser. No queda. Entonces, poco a poco, se fue perfilando una visión más individualista. Individualista, del individuo. Nosotros, cada uno, nosotros. Nosotras y nosotros, cada una y cada uno. Entonces, con el paso del tiempo, a eso ayudaron mucho las pandemias que tuvieron lugar en la Edad Media.
el fenómeno religioso que se llamó Reforma Protestante, fue profundamente individualista. La filosofía moderna es individualista. Eso, si ustedes leen a alguien que habla del individuo, que habla de mi caso, mi persona, lo que a mí me interesa, lo que a mí me duele, lo que a mí me alegra, es claramente escrito en una época moderna. Porque en, en la antigüedad el ser humano se entendía en grupo, en manada, en tribu. Y por eso, la Edad Media termina más o menos con el comienzo del Renacimiento. El Renacimiento eh, tuvo lugar después de una serie de hechos históricos. El principal de ellos fue la caída del Imperio Romano de Oriente y la emigración de cientos o miles de eruditos bizantinos que llegaban a las costas de Italia, porque económicamente lo más potente en aquel momento era Venecia, era Florencia, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegaron? Eh, No es extraño que en esos lugares ven gente culta, gente que traía eh, escrituras filosóficas de los antiguos, gente que sabía muchísimas cosas. No es extraño que ahí haya comenzado eh, el Renacimiento, que ahí tengamos a un Miguel Ángel, que, que ahí tengamos a un Leonardo, tengamos un Rafael, porque son artistas y científicos y pensadores que comienzan a reivindicar el yo, eh, la entidad particular de cada uno. Luego, eh, cuando culmina el Renacimiento, que termina con la Reforma Protestante, más o menos pues, a principios del siglo XVI, ¿qué pasa? Que da lugar la Reforma Protestante a una nueva era del pensamiento humano, que es la modernidad. Así, en primer lugar, los primeros pensadores modernos, el que se reconoce como el primero, Descartes, eh,
pero venía no solo Descartes, o sea, Descartes no fue eh, un garbanzo de la liga, sí fue un garbanzo de la liga, fue muy importante. Pero no se le ocurrió todo lo que le ocurrió a él primero. Y él desarrolló el método filosófico, ya había desarrollado un método científico antes, pocos años antes, Francis Bacon en Inglaterra. Podemos ver que se dividen las tradiciones, la tradición racionalista en la parte continental de Europa y la parte empirista en las islas británicas, fuertemente individualistas. El individualismo ahora lo podemos asociar con el egoísmo, lo podemos asociar eh, con algo malo, ¿no? Pero no es necesariamente así. Eh, el preocuparse uno por uno mismo, pues, podemos encontrarlo hasta los momentos bíblicos, ¿no? El mandato de Jesús fue, amen, ama a los demás. ¿Cómo te amas a ti mismo? Pues supone que te ames a ti mismo. No estaba muy mal visto, necesariamente, en eh, que la persona se preocupara por sí misma. Entonces, después con el racionalismo, estamos hablando del siglo XVII, dio lugar a una serie de avances científicos importantes, con Copérnico, con Galileo, con Newton, con Leibniz. ¿Qué pasa? Llegamos al siglo XVIII y no, con que en la época de los inventos, con que el siglo XVIII bajó la cantidad de patentes. Ya no se investigaban grandes cosas, ya todo ya estaría investigado antes. Poco después, siglo XIX, dieron a decirle, llegó a correr la voz de que la física había resuelto todos los problemas, que no quedaba ni un solo problema físico. O sea, ya se había clausurado la ciencia porque ya habíamos llegado a lo máximo y ya, no va más, no va más. Y pues, claro que no fue así. Pero en el siglo XVIII pasa otra cosa, que si no es un gran número de, de, de avances científicos, si los avances filosóficos fueron, bueno, no quiero decir mínimos, pero sí, por lo menos a nivel más bien de, eh,
a nivel muy básico, a nivel de repetir lo que ya se había dicho antes. ¿Qué, qué idea importante aportó Voltaire? ¿Qué idea realmente fundamental aportó Rousseau que no se había dicho antes? Pues quizás nada, muy poco. Pero el siglo XVIII también es el siglo de la Ilustración. Y la Ilustración tuvo lugar en varios países. No fue un fenómeno uniforme. Tenemos una Ilustración francesa, que es la más famosa, pero también tenemos la Ilustración inglesa, escocesa, que es importantísima. De la Ilustración escocesa surge nada más, nada menos que los fundamentos de la filosofía actual eh, con Hume se fundamenta lo que va a ser el pensamiento científico analítico posterior. La, eh, la ilustración escocesa, también muy importante, no está bajo el capitalismo. Ahora, vamos a buscar de qué manera se comporta eh, eh, los científicos, eh, qué tan antigua es la Tierra, de dónde viene el ser humano, de dónde viene. Una de las cosas naturales que se preguntaron es cómo funciona la economía, cómo funciona la sociedad. Hubo un inteligente, Adam Smith, que dijo, la sociedad, la economía, funciona así, 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 así. Para que una nación tenga alguna prosperidad, tiene que hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto. ¿A que no quieres hacer esto? Ok, no lo hagas, pero va a ser menos próspero. ¿Que no quieres hacer el otro? Tampoco lo hagas, va a ser más pobre. Es una cosa eh, como trataron de explicar que 2 más 2 es 4, ¿no? Bueno, ya el comunismo vendría a lugar poco después. Poco después, estamos hablando de un siglo después. Entonces, fue en la época de la Ilustración cuando se reivindicó el papel de los derechos humanos. ¿Sí? Se reformuló toda la teoría del derecho natural, se aplicó al yo, al hombre, y se dijo, tú por ser hombre, humano, por ser humano, por el simple hecho de ser humano, tienes esos derechos humanos. Entonces, aquí encontramos que el punto, un culmen de la ilustración eh, es, se llama, es un
prusiano que se llama Immanuel Kant, que desarrolló todas esas no fueron, relaboró las teorías de los derechos humanos, del derecho natural. Esto vamos a revisar con Kant un poco después, pero lo que aquí nos interesa es destacar que el racionalismo, el protestantismo, la búsqueda del yo, es lo que finalmente dio lugar a la reivindicación de los derechos humanos. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco más de, de nuestro personaje, Immanuel Kant. Sin Immanuel Kant no se entendería el mundo actual. Un tipo demasiado importante. Immanuel Kant no era un intelectual, eso de la izquierda eh, que busca de los intelectuales orgánicos que están al servicio del conservadurismo. Bueno, bien, no era algo mucho más, mucho más, por ejemplo, un sabio. Era uno de los 5 filósofos más importantes de toda la historia. Me gustaría identificar un poco a Kant. He dicho mucho, o sea, lo han elevado a los cielos por muchas razones. Pero la verdad es que gran parte de, su, de sus teorías son reelaboraciones de algo que ya estaba antes. Es más, de algo que ya dijeron, habían dicho otros antes que él. Lo dijeron con menos imaginación, pero lo dijeron lo mismo. Me remito de nuevo a la ilustración escocesa. Un filósofo que se llamó Thomas Fried eh, nos dijo, se planteó los mismos problemas que se planteó Kant, los mismos. Y dio una respuesta similar. Lo que pasa es que Kant pues, es el famoso, ¿no? Y Kant, aparte, eh, eh, no era un tipo así particularmente humilde. eh, y cuando hablaba de esos filósofos escoceses, les veía así, no tienen ningún interés. Y así, por esas palabras, perdieron, pues, como si se hubieran venido al paste todas las acciones de la empresa por una mala publicidad del filósofo famoso.
En fin, no quiero cansarles más con estas comparaciones. Lo que sí es que se da cuenta que es un maestro de filosofía, un simple y vulgar maestro de filosofía. Bueno, lo que no fue tan simple y vulgar es que escribió muchísimo. Escribió. Escribió casi todos los años de su vida. Y cosas que le dieron la fama por una carambola que no viene al caso aquí comentar. Es un filósofo de pueblo. Él estaba él nació, vivió y murió en Königsberg. Königsberg es la ciudad que se puede traducir la palabra Königsberg como el monte del rey o Monterrey o Montreal. Es la misma palabra. Hoy, hoy en la ciudad de Königsberg es parte de Rusia. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el ejército rojo comunista eh, se la vio, se vengó contra los nazis y estableció que en el paradigma ideal, en la mente de todos los rusos, son malos, son nazis. Y cualquier cosa que llaman nazis es mala. Y cualquier cosa que se oponga a ellos es mala. Por tanto, como es mala, es nazi. Es decir, si los ucranianos se oponen a ellos, son nazis. En fin, esa parte de Prusia ahora es Polonia, pero Rusia quiso quedarse, no, la Unión Soviética quiso quedarse con esa ciudad, que hoy por hoy se llama Kaliningrado, que es su salida al mar Ártico, por eso tiene una, una, una estrategia, una importancia estratégica. eh, pero pues ya no habemos más de Kaliningrado, de Königsberg, sino de las ideas fundamentales de Kant. Kant, maestro de escuela, maestro de filosofía, enseñaba lo que enseñaban los maestros de filosofía de su época, el racionalismo. Enseñaba a Descartes, enseñaba a Leibniz,
que se llama a Newton, la ciencia de Newton, todo lo que lo rodeaba, eran muy importantes, porque simplemente era la demostración de cómo la ciencia, el pensamiento podía penetrar y desentrañar los misterios de la realidad. Pero luego, es de aquí que un día leyó los libros o uno de los libros de uno de los ilustrados escoceses, Edward Hume, a que hacemos referencia antes. Edward Hume rescata el escepticismo, no cree en nada, pero no cree en nada es en nada. No cree en la religión, por supuesto que es ateo, no cree en la ciencia. Y da unas buenas razones. Para la ciencia es muy importante, es fundamental el concepto de causalidad. Toda ciencia procura conocer la causa de ese efecto. Todo lo que vemos, todo alrededor nuestro es un efecto, es el efecto de alguna causa o de algunas causas. Pero la causa es un concepto metafísico. Yo puedo hablar con ustedes de cosas que podemos ver, oler, eh, palpar, gustar, el agua, los perros, cosas físicas que vemos, que las manzanas, podemos decir, aquí sabe la manzana. Pero hay otro tipo de conceptos que no los puedo ver, ni oír, ni sentir de ningún modo. Como por ejemplo, justicia. ¿A qué sabe la justicia? Si yo digo que el sabor de la justicia eh, eso es poesía. Justicia, Dios, libertad, autonomía, son conceptos metafísicos que no puedo ver, no puedo oír, no puedo sentir. Para Hume es muy fácil, niega su existencia. Niega, por ejemplo, que haya la causa. La causa, pues, las causas, yo no veo la causa en un, en, en un billar. Veo que una bola acelera y le pega a otra bola. Y la bola que le pegó se detiene y la otra empieza a moverse. ¿Ok? Yo veo que una bola eh, le pega a otra y la otra se mueve. Pero
no veo la causa. Es decir, no, estoy viendo fenómenos que se suceden naturalmente, que yo no puedo decir si es un caos, si esta bola se movió a causa de esta otra, o se movió a otra causa, no sé. Yo no puedo ver la causa, niego la causalidad. Y con eso, de, así, de sopetón, como los políticos mexicanos actuales, que de sopetón eh, cortan y destruyen, ¿no? De sopetón, niego la ciencia. Y de sopetón, niego la moral. ¿Por qué? Porque si yo digo que un acto es bueno o malo, es porque tengo un criterio. Y si ese criterio no existe, yo solo puedo decir entonces que una cosa es buena o mala si siento que es buena o si siento que es mala. Uy, siento horrible matar a ese bebé. Es malo porque siento feo. Eso es, eso se llama sentimentalismo moral. Es una especie de relativismo moral, relativismo científico, y pues da las razones que más o menos les expliqué. Pero cuando Kant lee esto, dice, sí, tiene razón, tiene razón. O sea, ¿cómo es posible que tenga razón? ¿Y cómo voy a ser compatible eso que dice con la ciencia, con la filosofía racionalista? ¿Cómo lo voy a hacer compatible? Dice que Hume lo sacó de su sueño dogmático. Hume me sacó del sueño dogmático. Un sueño dogmático que es, por ejemplo, pues, como los antiguos eh, aztecas que veían los conquistadores españoles subidos en su caballo y como nunca jamás habían visto una cosa así, pensaban que era un solo animal, un solo ser, granote, enorme. Pero ya cuando se bajó el jinete del caballo, son dos, es un tipo montado, cuando yo ver, yo ver eh, a- al, al español subido en su caballo, ya no pensó que era un solo ser, que era un animalote, ¿no? Sabe que eran seres. Y no había nada para que volviera a creer que, eh, que era un ser. Es cuando sabemos que pues, Santa Claus realmente es nuestro papá. La día que saben, ¿no?
ese día, ese día, ya no puedes volver a creer que Santa Claus existe o Santa Claus trae juguetes a los niños o que trae juguetes a tu casa porque te portaste bien. Ya no, ya sabes, ya descubriste, ya, ya te saliste de ese sueño dogmático. Y eso es lo mismo que siente Kant, que Hume lo despierta del sueño dogmático. ¿Cómo voy a vincular, a unir, sintetizar este pensamiento, el pensamiento empirista, con el pensamiento racionalista? No puedo salvar la ciencia. Pero aquí lo más fuerte, lo más importante era para él, el acto moral. Porque si no salvo esto, si no hago compatibles de alguna manera estas dos maneras de pensar, entonces pues estamos condenados al nihilismo. Nihilismo de Hume. Hume no se diría nihilista, pero su ateísmo es algo muy cercano al nihilismo. Bueno, ¿cómo puede hacerle? Entonces, eh, diseña, se da cuenta que tiene que analizar al ser humano desde un punto de vista eh, como si fuera una máquina sin contenido. ¿Cómo conoce el ser humano? ¿Cómo conoce el ser humano? Sí, no cómo es el conocimiento de esta manzana. ¿Cómo es para conocer el ser humano? La manzana, la silla, la pared, la televisión, eh, la corbata. ¿Cómo le hace para conocer? Es muy importante para Kant descubrir cómo incluir, eh, la manera en que eh, en que conoce el ser humano. No en que conoce la cultura fulana, o no la manera en que conocen los viejos, o sea, no la manera en que conocen los niños, no, conoce el ser humano. Y por eso edita un libro que se llama La Crítica de la Razón Pura. Crítica, crítica no es eh, la destrucción, crítica es conocimiento de la razón pura, sin, eh, sin, sin, pueden ser igual de objeto eh, de conceptos, de, energía, de personas, de animales, todo.
¿Y por qué esta preocupación? Porque tengo que hacer una filosofía que sea universal, que aplique para todos los seres humanos, todos. Luego escribe una crítica de la razón práctica que eh, más o menos es su tratado de moral. Eh, y poco a poco, él dice, en los conceptos metafísicos que les dije hace rato, es necesario que existan para que funcione mi moral. Pero lógicamente no los puedo deducir. No puedo sacar de un movimiento axiomático. ¿Cómo si lo va a hacer? Tomás Ruiz. Se dan cuenta de que esto, existencia del mundo exterior, la existencia de mi mundo interior, libertad, autonomía, hizo todo un concepto que lo viene, que parece que lo inventó él, pero no lo inventó. Dignidad. La dignidad no se ve, no se oye, no se siente. Tengo que postular que existe. Entonces, postula una serie de nociones que van a ser el culmen de la ilustración en cuanto al culmen de la afirmación de la libertad humana. Mi libertad, la libertad, no solamente la libertad, la dignidad. Y pues, no solamente la dignidad, sino también todos los demás elementos que forman una moralidad tienen que eh, postularse de algún modo. Entonces, por eso Kant es el paradigma de los derechos humanos. Es el que habla con voz más robusta sobre este tema, el tema de los derechos particulares del ser humano. Derechos que tiene el ser humano por ser, que no los puede vender, estar inalienables. Son los conceptos. Aquí estamos ante un pensamiento de Kant, al igual que el pensamiento de, de, de Leibniz, de Spinoza, de Locke, de, de Hume, de Reed,
es un pensamiento que sigue estando en el, en el punto central de la discusión. Muy al contrario, muy diferente que la obra que escribió Newton. Newton revolucionó eh, la ciencia con su interpretación de la gravedad, que establece un libro que se llama Matemática Principia, escribió en latín. Bueno, muchos escribieron en latín, todavía se escribía mucho en latín. Y pues el latín, si tú escribes en latín, pues te entienden desde Irlanda hasta Rusia. Es la ventaja de la lengua abierta, que no sigue evolucionando. Entonces, el libro Principia Matemática ya no se lee en la universidad. Si tú vas a estudiar física, la bibliografía, en uno de los libros que tienes que leer, no va a estar en Principia Matemática, a menos de que seas un explorador. Tiene únicamente interés doxográfico. Las ideas, no la idea de la gravedad sí, por supuesto, pero para hacer la gravedad ya no te vas a la pesquisa matemática, te vas a lo que escribió Einstein o a las últimas eh, teorías. Con Kant, ¿qué podemos discutir y hablar tú por tú? ¿Cómo le hacen los filósofos analíticos? Que no es extraño que un filósofo analítico de pronto escriba un libro respondiendo una cosa que dijo Laplace, o que dijo Descartes. Entonces, tenemos que está vivo la discusión de la protección de los derechos humanos. La libertad y la dignidad humana son el punto que va a distinguir o que va a ser, eh, que va a sustentar los derechos humanos. Hace unos pocos años, científico que luego le dio premio, no recuerdo su nombre, es un científico finlandés o del norte de Europa, eh, no, alemán, no sé, logró desentrañar el genoma del neandertal. Al igual que en el año 2000, se recuerda, se, este, se
decodificó el genoma humano. Luego, en 2013, por ahí, es lo mismo con el genoma natal. Oye, ¿por qué? Si ya tienes la información genética, ¿por qué no hacer un natal? ¿Por qué no darle vida a ese ser? Parece tentadora la pregunta. Sí, me sorprendió mucho. No, porque no quiero hacer a un, un ser que tenga libertad y que por lo menos tenga dignidad. Ese proyecto moral, quizá no, proyecto ético muy claro. No sé si dure lo mismo que dura los cañonazos de 50,000 pesos, ¿no? Cuando sea rentable eh, traer neandertales al mundo, igual se va a hacer, no sé. Pero con esto estaba diciendo, en el fondo, que tiene derechos humanos. Porque en Neandertal lo que dice, lo que se ha descubierto, es que no eran muy diferentes a nosotros. Tenían algunas eh, diferencias claras en cuestión anatómica, los brazos más anchos, como que eran más robustos, ¿no? Más chaparritos. Se adaptaban a Europa muy bien. Quizá tal vez seres humanos. De hecho, el mundo científico era- es Homo sapiens neanderthalis, un tipo de sapiens que extinguió. O se extinguió, eh, se absorbió por los grupos humanos, por el humano muerto. Quién sabe qué ha pasado con el hombre, si le haya dado una pandemia o si haya sido muerto por nuestros antepasados, porque los que no son africanos, todos tenemos hasta un 2% de, de genética. El código neandertal en nuestro, ya lo hemos adoptado desde hace muchos años. Somos medio neandertales. Oh, no medio, un poquito. Entonces, este asunto de los derechos humanos,
Solo voy a decir que para acabar con Kant, los derechos humanos se consiguen como normas. Son normas que es necesario adoptar y respetar, porque en esa medida podremos llevar una vida pacífica, y sociedad justa y pacífica. Bueno, vamos a hacer una pausa de todos, yo creo que son las 5:19, y entonces regresamos a las 5:25. Eh, Pueden ir a estudiarlos, si no es que ya lo han hecho o están haciendo, estudiar los pies y a tomar un poco de oxígeno. Nos vemos aquí a las 5:25. Gracias.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo para dar fin a esta clase que espero que les esté resultando de interés. Me gustaría que me confirmaran si se puede escuchar correctamente. Sí, sí, doctor, se escucha. Perfecto, muy bien. Bueno, habiendo visto qué son los derechos humanos, habiendo visto un, un punto importante, Kant establece que Kant establece que, que el ser humano se debe tratar como un fin en sí mismo. Hagas lo que hagas respecto a una persona, tienes que tratarla como un fin en sí mismo. ¿Y esto en qué deriva? Respecto al actuar de la autoridad ah, pública que debe respetar, se deben respetar las personas en sí mismas, porque son valiosas en sí mismas. Ya con este eh, acumulación doctrinaria que supongo que es la hemos oído muchas veces. Ahora vamos a eh, analizar en la parte de la lógica. La lógica, pues, es una disciplina, una ciencia, una metodología, una manera de asegurarnos de que nuestro pensamiento sea correcto. El pensamiento es correcto, pues, porque es lógico, pero no todo lo lógico es correcto. Ahí viene la distinción entre lógica material y lógica formal. Formalmente, el razonamiento todos los unicornios tienen un cuerno. El caballo que está en mi jardín tiene un cuerno. Conclusión, el caballo que está en mi jardín es un unicornio. Eso es formalmente correcto. Formalmente correcto. Pero, pero no es real. No se acerca a la realidad. No es materialmente correcto.
La lógica es una manera de coordinar los pensamientos, repito, de una manera que sean correctos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la lógica con los derechos humanos? Lo que tiene que ver es que la aplicación de las garantías de los derechos humanos pueden ser objeto de un análisis lógico. Y tenemos esto muy claro en nuestra legislación constitucional, que a partir de 2011 se apropió de unos conceptos eh, clásicos de derecho natural, como que primero, para empezar, se cambió, se cambió la perspectiva. Se decía que el Estado otorgaba garantías y ahora se dice que el Estado reconoce derechos, lo que es es algo relacionado, pero implica una perspectiva totalmente distinta. Porque implica que ahora sí los derechos son nuestros, no una cosa que nos da graciosamente el Estado. En su momento, cuando se discutió la Constitución de 1857, que es la primera que se pone, ¿sabes? Pues, de este tipo de cosas. Alguien dijo, vamos a decir que el Estado reconoce los derechos humanos. Alguien preguntó, oye, ¿y qué son los derechos humanos? Pues, el derecho natural, el derecho natural. ¿Tú crees que el Estado es capaz de garantizar el goce de todos los derechos de la naturaleza? Es, es algo muy impreciso. Nunca es cualquiera, se dan cuenta. Entonces, dijeron, "Oh, ok, lo que vamos a hacer es, no vamos a meter el asunto de los derechos humanos así con esas palabras, sino vamos a hablar de unas garantías individuales. ¿Por qué? Porque lo único que puede decir el Estado es que se garantiza
que el Estado así, garantiza que va a respetar ciertas cosas. Va a respetar 1, 2, 3, 4 y 5. El Estado no va a respetar 30 o 50 o 500 cosas. No, no. 1, 2, 3, 4 y 5. Y punto. Y solo a través de unos medios especiales como es el José Amparo o como son otros medios de información electoral, ¿no? Pero la reforma de 2011, que pues, tampoco es que se le haya ocurrido buenamente a nuestros diputados. A los diputados de entonces eran más o menos iguales a los diputados de ahora, que no podemos decir que podemos eh, esperar una una contextura intelectual diferente, más o menos la misma, más o menos la misma de, de buena o de mediocre. Entonces, si no fuera la iniciativa, ha sido la iniciativa de algún diputado, sí, que el artículo 71 debe ser iniciativa de un diputado. O creo que fueron muchos, no me acuerdo. Entonces, en 2011 se da un cambio en la conceptualización misma de la manera en que el Estado se va a comportar respecto a los derechos fundamentales de las personas. Dije derechos fundamentales, no derechos humanos. Es que, honestamente, hasta donde yo me he quedado, no está claramente definida una separación, una distinción entre ambos son conceptos. Pues podemos decir que a lo mejor los derechos fundamentales son los que eh, se establecen en la Constitución expresamente. Y por eso le tocan a entidades que no son seres humanos, le tocan a sociedades anónimas, le tocan a partidos políticos, derechos fundamentales. Pero hasta aquí no vamos a hacer esta distinción eh, doctrinal que eh, no es seguida por todo el mundo. Y está claramente establecida en nuestra legislación. Vamos a tener más o menos como derechos humanos, como sinónimo de derechos fundamentales. Entonces, digo que no vino buenamente la iniciativa de los diputados
sino que tuvo que ser empujada también por una presión internacional. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la adopción de, de, de esa Corte Interamericana, los, la doctrina que venía de la ONU, venía de la UNESCO, venía de otros actores, de los países, la presión que venía de los distintos doctrinarios que fueron convenciendo a los mexicanos de que debía ser así, fue lo que permitió que hayamos dado ese salto cualitativo. Es un salto cualitativo. A partir de esa reforma, como decir, sin temor a equivocarnos, que el Estado mexicano tiene un nuevo rostro. Oye, pero ve todas las ejecuciones y separaciones y todas las derechos humanos, todo el feminicidio. Materialmente sí. Al menos tenemos a nivel formal una estructura legal que nos permite hacer que todas extender la obligación de respetar y extender, eh, maximizar los derechos humanos, todas las autoridades, y no solo de las jurisdiccionales, todas, y de todos los niveles. Y con esto estoy diciendo una cosa muy importante, ¿no? Establece una jerarquía determinada que no es jerarquía, una jerarquía que no es jerarquía. Es decir, sabemos que la, el nivel en que se han desarrollado eh, nuestro, nuestras líneas jurisprudenciales es hacia preferir cualquier norma que sea más protectora de los derechos humanos que la otra. Esa norma puede ser que, que sea de tipo internacional o que sea de tipo constitucional o que sea de tipo eh, legal secundario, o puede ser que venga, sea una constitución de una entidad federativa. La norma, no importa dónde venga la norma, se va a aplicar y va a ser la válida en cuanto a que
permita un mejor goce de los derechos humanos. Lo que, por otra parte, no deja de ser paradójico que estamos en una sociedad que es, ustedes que están de acuerdo conmigo, esta sociedad eh, ha negado la existencia de Dios. Desde el siglo XIX, y no fue Nietzsche el que nos dijo, que el primero que negó o que puso en evidencia la inexistencia de Dios fue quizá Darwin. Con nada, de pronto empezó a ser más importante, más interesante para, para el debate intelectual un simio que Dios. ¿Sabe lo que pasa, lo que le pasa al simio? De pronto fue más importante que saber de cuál es nuestro origen divino. Cuando se dice, cuando tómalo como declaración, Dios no existe. Lo dijo y lo repitió muchas veces Nietzsche. Cuando Dios no existe, están queriendo decir, la metafísica no existe. Los entes que no podemos ver, oír, sentir, palpar, no existen. Entonces, tenemos que concluir de que, por ejemplo, que una sociedad anónima no existe, que un país tampoco existe. ¿Qué es un país? Una nación. En fin, no mucho más en esto, solo que quiero comentarles la hoja, que es que ahora de una sociedad tan, tan descreída, de que cada vez cree menos en, surge la necesidad de creer en la existencia de unas cosas que son un contenido metafísico, como los derechos humanos. Son cosas que no existen. No existen en el sentido que no se pueden tocar, ni oler, ni palpar. Pero eso no quiere decir exactamente que no exista. Quiere decir únicamente que su existencia la tenemos que entender en otro orden de cosas, otro orden de realidad. Y la lógica
apuntada o aplicada a estos entes metafísicos que ya vemos que pues, no tienen existencia material, pues tienen que comportarse de otra forma. Tienen que comportarse de otra forma para poder llegar a hacer unos razonamientos correctos. El razonamiento, sabemos que básicamente tenemos varios niveles de abstracción, según Aristóteles. El primero es el más simple, es el del concepto. Luego viene el juicio lógico. Y luego, que el juicio lógico es la relación de un concepto con otro. Esta taza es blanca. A un concepto le añadí otro concepto. Esos conceptos, esas juicios lógicos son los que pueden ser verdad o no. Y luego, la relación entre juicios lógicos va a ser lo que nos va a concluir con un razonamiento. Y así vemos gran parte de la lógica. La lógica formal, entendida como entender la diferencia entre conceptos, proposiciones y silogismos, ordenamientos. Otra parte de la lógica que también pues, es de gran importancia, que es la, eh, la retórica. O sea, yo cuando hablo y trato de convencer de que vote por un partido político, pues no está hablando de cosas matemáticas. No es 2 más 2 es 4. Si tú quieres, si te convence, si para ti es bueno, vota por ese partido. Si no quieres, si no te convence, si para ti no es bueno, no votes por ese partido. Muy fácil. Y es un ejercicio de convencimiento. Y es otra parte de la lógica. Pues, lógica entendida en sus dos aspectos. En los derechos humanos tienen el papel de norma o se tienen que tratar como cualquier otra norma. Se aplica a la lógica, como se aplica a la lógica jurídica, la lógica eh, a, eh, eh, a las eh, a la actividad normativa eh, de este modo. Y pues, no sé si eh, esta sería la lógica de los derechos humanos. Nos tenemos a los derechos humanos como normas
explicamos todo el punto conceptual que se utiliza para analizar la lógica de las nubes a estos eh, a estas herramientas. Tenemos que ver aquí cuál es la naturaleza de los derechos humanos. Ya por último, vamos con esto. Los derechos humanos son derechos subjetivos. Vamos con un derecho subjetivo es una libertad o un derecho, un permiso de hacer algo, una libertad de no hacer lo que sea. En ese sentido, son derechos. Y en cuanto a que son derechos, son entes metafísicos que también se ven considerados un poco como ficciones. De hecho, muchos periodistas, sí, ficción, pero ficciones útiles. Gracias a hacer ficción, puede ser que planteemos eh, una convivencia pacífica. Los derechos humanos son la clave para garantizar una convivencia pacífica entre las personas. Y con esto quiero abrir el micrófono a ver si alguno o alguna de ustedes tiene algún comentario, duda, aclaración. Eh, pues, hicimos un recorrido por los derechos humanos desde que no, nadie pensaba en derechos humanos, hasta que se consideran como normas. Es algo muy interesante y espero que les haya resultado de interés y sobre todo de utilidad para su desarrollo profesional. Si no hay ninguna otra participación, pues yo me despido de ustedes y espero verlas en la siguiente actividad de la escuela judicial. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor, que estoy bien.